¿Hay acaso algo difícil para Dios? Así vamos a denominar nuestra conversación. Ayer, lunes llamado de autoridad, recordando que de hecho y de derecho la autoridad absoluta es de el Señor, porque todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesús y para Él mismo. Terminamos con un breve recuento del poder de Dios y una exhortación a sujetar nuestra voluntad a la voluntad divina. Concluimos con la oración profética del Salmo mesiánico número 69 en su verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Dios es soberano. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Daniel 2, 19 al 22. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Recordamos que ante el Señor se doblará toda rodilla de reyes, presidentes y soberanos, tal como fue profetizado. Él quita reyes y pone reyes. Hoy, martes llamado de controversia, profundizaremos otro poco acerca de la omnipotencia de Dios. Creo sinceramente que, debiendo ser humildes, debemos defender nuestra dignidad como cristianos, uniendo las recomendaciones del apóstol Pablo y del apóstol Pedro en primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, Y primera de Pedro 3:15. sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sin caer en el riesgo de entrar en conversaciones estériles, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, debemos estar listos para dar testimonio de nuestra fe. Ayer recordamos y hoy defendemos nuestra posición ante Carl Sagan, ya fallecido, ateo o agnóstico declarado, que dijo: la primera gran virtud del hombre fue la duda y el primer gran defecto, la fe. Entonces, ¿por qué debemos callar con una falsa humildad si se traspasa nuestra dignidad como cristianos? Debemos estar listos para dar testimonio de nuestra fe. Primera gran aseveración: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1, 36 y 37. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Yo podría sumarme a los que dan testimonio de que podríamos haber terminado nuestra familia casi desde el principio. Perdimos a nuestro primer hijo y muy pocas posibilidades teníamos de recuperar nuestra descendencia. Le doy gracias a Dios porque este primer hijo, al que no conocimos, está ahora en el reino de los cielos, porque de los niños es el reino de Dios. Pero nada hay imposible para Dios, y gracias a su misericordia, hoy tenemos una familia que se ha extendido. 5 hijos y 2 personas mayores
que prácticamente son uno con nosotros. Porque nada hay imposible para Dios. Voy a continuación a relatar un acontecimiento grandioso que le sucedió al profeta Jeremías viviendo al amparo de Dios. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí, diciendo: Hanamel viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad. Y vino a mí Hanamel al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad. Según Jeremías 32, del 6 al 10. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí, diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Con todo el rigor, aún de este siglo XXI, de la compra de heredades, de bienes, de terrenos, de inmuebles, compró la heredad y pesó el dinero. Y diríamos en términos actuales, escrituró. Y la hizo pasar ante notario y la hizo además certificar en el registro de la propiedad, podríamos decir. Pero aquí, un pequeño paréntesis que muchas veces se aplica a nosotros. Siguiendo con el relato y haciendo un paréntesis, pudiera haber dicho: Señor, no te entiendo. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba rodeada por el ejército babilonio. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada. Jeremías 32, 24 al 27. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Señor, no te entiendo. Van a tomar la ciudad, yo estoy en la cárcel, y aún en la cárcel me han venido a vender una heredad de una ciudad que va a caer en manos de los extranjeros, destructores, sádicos. Y tú me dices: cómprate la heredad por dinero y pon testigos. No te entiendo, Señor. Pero contesta Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Pero fíjense ustedes, en esas circunstancias tan desfavorables y sin entender las instrucciones del Señor, dice Jeremías: oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder
y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares. Una versión un poco más corta de Jeremías 32, 16 al 19, para obviar el relato. Jeremías 32, 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me brinco por un momento hasta el Nuevo Testamento para escuchar la voz sublime del Cordero de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, recordando que la había hecho que se secara, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así con esa fe grande, oró Jeremías. Oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová. Perdón que lo repita, pero vale la pena. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni nada hay que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares. Me detengo al concepto con tu brazo extendido. Lo extiende con brazo fuerte y con brazo extendido para que solo lo tomemos de la palma de su mano. ¿Acaso hay algo que sea difícil para Dios? Regreso a nuestra narración del Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, no te entiendo. Pero el Señor no nos pide que le entendamos. El Señor nos pide que le creamos. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Jeremías 39, 11 y 12. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¡Qué maravilla! El Señor había visto lo que vendría y ya tenía previsto guardar a Jeremías con mano fuerte y con brazo extendido. Lo guardó en la palma de su mano. Le había dicho: pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín. Subrayo: porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos que iban deportados a Babilonia. Jeremías 40, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó, pues, el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti.
ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. ¡Qué maravilla! El Señor le había dicho, cómprate un terreno donde vivas. Se lo dijo cuando no había esperanza, cuando no había dónde ir, cuando parecía que todo sería destruido. Y él decía, Señor, no te entiendo. Si van a tomar la ciudad, ¿por qué me dices que me compre una heredad, que me compre un terreno? Pero el Señor ya le tenía todo previsto. Yo me pongo en el papel de Jeremías cuando estaba ya formado con todos los cautivos, atado con cadenas, con todos los que iban deportados a Babilonia. Tal vez en ese momento, como humanamente podríamos pensar, ¿y dónde está tu Dios? Parecía que todo estaba perdido, estaba atado, formado para caminar por el desierto. Pero estando atado con cadenas entre todos los cautivos, le llama el capitán y le dice, te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Ya había recibido orden del rey, del emperador, de todo el mundo conocido. Suéltalo, vela por él. Le dice, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir, a donde estés confortable, a donde te guste, donde te sientas a gusto. No solo eso, le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Y entonces Jeremías regresó en medio del pueblo a su heredad, la que había comprado cuando no había esperanza, cuando todo parecía perdido. Regresa y el Señor ya le tenía hecha morada. ¿Cómo digo con mi familia que parecía destruida? El Señor ya me había preparado una nueva, completa, mejor. Y tal vez yo, en mi mezquindad, en mi egoísmo, hubiera preferido que aquel niño que partió se quedara conmigo, pero está mejor ahora. ¿Dónde podría estar mejor que en la presencia de nuestro Dios? Así que en este llamado martes de controversia, le preguntan los escribas y los fariseos y todos los de la ley, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21, 23 y 24. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré que con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense ustedes la sabiduría, la astucia de nuestro Dios. Con este episodio y desde luego guardada toda proporción, se me viene a la mente que cuando yo trabajaba en la industria azucarera, mi jefe, que era el encargado de la distribución del producto, recibió la llamada de unos funcionarios de una gran industria productora de refrescos. Y le habían avisado que iban para reclamarle las diferencias que según ellos había a su favor, porque al envasar el azúcar, algunos de los costales que compraban que decían son de 50 kilos, en ocasiones llevaban menos, y según él se les adeudaba la diferencia por el faltante. Mi jefe, un hombre sabio, de edad suficiente para poder discernir, cuando supo la marca de los refrescos, mandó comprar una caja. Y como ustedes recordarán, cuando compran algún refresco, a veces viene la botella un poco más llena, a veces un poco más vacía. Y entonces
la puso atrás de su escritorio tapada con un lienzo. Cuando llegaron los funcionarios, destapó la caja y ellos la vieron y no reclamaron nada. Se dieron cuenta que no era un fraude, que era simplemente un error de medida porque los instrumentos a veces se desajustaban un poco. Lo mismo que pasaba con sus botellas de refresco, a veces un poco más altas y un poco más bajas en el contenido, lo mismo le pasaba al azúcar y se acabó la discusión. Este sencillo ejemplo nos sirve para llamar la atención sobre lo que el Señor enseñó ese día, que tenía toda la autoridad y simplemente les preguntó y los dejó mudos porque no sabían qué contestar. Pero ya antes él había dado muestras de su autoridad. Y sucedió que unos hombres traían un lecho con un hombre que estaba paralítico. Y por el tejado le bajaron por el lecho poniéndole delante de Jesús, porque la casa estaba llena y no podían entrar. Al ver él la fe de ellos, subrayo, no dice la fe del paralítico, dice la fe de los que lo llevaban. Nosotros podemos orar por nuestros hermanos en la fe con la seguridad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que conoce todas esas cosas, resolverá a favor. Aunque a veces nosotros creemos que se tarda en responder, yo puedo asegurar, creo que ya lo dije en alguna ocasión, no siempre Dios nos da lo que le pedimos, pero como sus hijos amados, siempre nos da lo que nos conviene. Insisto, orad unos por otros, porque al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, conste, no dice lo que estaban murmurando, hablando entre ellos, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿qué caviláis? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, diríamos, tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Un episodio más. Y se levantó Ana. Me estoy yendo hasta la época del profeta Samuel. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Jehová, aunque lloraba amargamente. E hizo voto, Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el sacerdote Elí, que estaba sentado en una columna del templo, observando la boca de ella, pensó que estaba ebria. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas en el altar? Tal vez en un lugarcito donde nadie nos ve y nos estorba. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ten misericordia?
Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Así que en apariencia estaba fuera de sí. Pero dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. Entonces el sacerdote Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y cuando terminó de orar y se sintió confortada, dice la Sagrada Escritura, y ella se fue y comió y no estuvo más triste. Llevaba ya en su corazón la seguridad de que el Señor le respondería con mano fuerte y con brazo extendido. Había dicho, Jehová de los ejércitos, si te acordares de mí. Más adelante, ya cerca del versículo 20, dice, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Por cuanto oró con fe, porque acaso hay algo difícil para Dios. Después de 5 años de que perdimos a nuestro primer hijo, vino el segundo por la misericordia de Dios y ahora ya es un adulto que trabaja y se gana honestamente su sustento. Pero fíjense ustedes, una narración adicional. En el año 39 de su reinado, enfermó Asa gravemente. Segunda de Crónicas 16, 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Yo puedo discernir a esta distancia y con los conocimientos que tengo de algunos padecimientos, que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Yo podría decir, tenía diabetes. La diabetes mal cuidada, la diabetes descuidada, puede producir que una pequeña herida sea grande, produzca gangrena y eventualmente o se amputa la pieza o se pierde la vida. Asa enfermó gravemente de los pies. Si me equivoco, el fondo es el mismo. Enfermó gravemente de los pies, yo digo que tenía una diabetes mal cuidada. Y dice la Sagrada Escritura, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres y murió. Quiero yo decir con esto que está mal que se visite a los facultativos, a los doctores en medicina, de ninguna manera. Yo creo que el Señor ha permitido el desarrollo de la ciencia hasta el nivel en que se encuentra, y en especial el de la ciencia médica, porque ¿qué sería de una humanidad que no confía en Dios y no tuviera la posibilidad de medicinarse? El Señor, en su misericordia permisiva, ha dado lugar a que progrese la ciencia. Pero ¿qué sucede cuando en nuestra fe tenemos flaqueza por algo material? Aunque obtengamos lo material que nos da la ciencia, nuestra fe se debilita, nuestra fe en el Señor. Cualquiera que sea la decisión de alguna persona que está enferma, de asistir al médico o de confiar en Dios, queda en su conciencia. Yo no soy quien para decir qué es lo que cada quien debe hacer en su lugar. Pero si usted confía en el Señor, reciba o no reciba lo que está pidiendo, su fe se fortalece porque sabe que el Señor responde con mano fuerte y con brazo extendido. Pero había una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, dice Lucas, y Lucas era médico, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado, antes le iba peor. No voy a dar los pormenores para no correr el riesgo de que se pudiera identificar el caso del que estoy hablando. Resulta que a una persona, para hacerle una intervención aparentemente sencilla desde el avance de la laparoscopía, le hicieron una intervención. Y efectivamente, lograron, por ese mecanismo, extirpar el órgano que estaba dañado. ¿Pero qué pasó? Que le lastimaron y le perforaron otro que estaba junto. 8 meses le tomó la recuperación. Yo diría que gracias a la ciencia, hoy se encuentra razonablemente bien. Efectivamente, se puede recurrir a los médicos. En el caso de Asa dice que recurrió no a Jehová, sino a los médicos, y los médicos no pudieron hacer nada por él y murió. En el caso de esta persona de la que estoy hablando, según la precisión de la cirugía laparoscópica que le realizaron, solo había un 5% de posibilidades de fallar, y la ciencia médica falló. Dios no falla. Esta mujer había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, y yo diría sanar al pecador. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Yo me imagino a la mujer con humildad, con la vista baja y tratando de esconderse, de no ser vista, pero ya con la salud en su cuerpo. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Ante él se doblará toda rodilla, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, vea usted el calificativo. Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Hay algo imposible para Dios? Repito, ve en paz y queda sana de tu azote. Juan 4, 50 al 53, nos narra otro episodio. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. A veces quisiéramos que las cosas fueran de inmediato, pero saben, el Señor tiene sus procedimientos. Cuando regresó el hombre, les dijo a qué hora había comenzado a estar mejor. Fíjese usted cómo a veces la enfermedad va cediendo poco a poco. A veces es inmediato, como en el caso anterior. A veces va cediendo poco a poco. No se desespere, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Es decir, fue gradual.
El Señor tiene sus métodos, sus procedimientos, sus tiempos, sus mecanismos. A veces cede un poco la fiebre, a veces cede un poco el dolor, y a veces creemos que el Señor se tarda. El Señor no se tarda, el Señor tiene sus tiempos. Quiero citar, para terminar, un capítulo que sucedió durante el tiempo en que tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de damas, de adultos también había varones, diríamos, de edad mayor. Algunos decían que éramos solamente unos ancianos que esperábamos a que dieran las 6. Yo creo que no. Éramos un grupo de oración poderosos en fe. En alguna de nuestras reuniones se acercó la mamá de un niño y nos dijo: necesito que oren por mi hijo porque se cayó de una construcción, de un niño. Oramos confiando en el Señor. Pasó algo así como una semana y estaba yo en el atril, pues conduciendo la reunión, cuando de repente se me acerca un niño y apenas alcanzando con su brazo a ponerme un papel encima del atril, me entregó el siguiente resultado que voy a leer tal como lo tengo aquí. Según esto, había quedado muy lastimado en las primeras aproximaciones y reconocimientos de los médicos y parecía que tenía fractura en su cráneo. Hospital General de México, Radiología e Imagen, Departamento de Tomografía Computarizada. Nombre: Martínez Cimbrón Daniel. Edad: 6 años. Expediente: sin datos. Servicio: pediatría. Fecha: 25 de julio de 2007. Diagnóstico: antecedente de traumatismo y cefalea. Tomografía computada de cráneo. Se realiza tomografía desde la base hasta la convexidad en base simple, con reconstrucciones con cortes coronales y sagitales y ventana ósea, observándose lo siguiente. Los tejidos blandos y óseos son normales. Los ventrículos laterales de morfología y tamaño normal. La cisterna de la base es de morfología y tamaño normal, identificándose en el borde izquierdo de esta la presencia de imagen redondeada con densidad semejante a la de líquido cefalorraquídeo. No se observan lesiones focales ni difusas del parénquima, el cual es homogéneo con buena diferenciación de sustancia gris y blanca. No existen calificaciones anormales. Conclusión: tomografía computada de cráneo con imagen, compatible con quiste aracnoideo en la fosa posterior. Atentamente, Dr. García Fernández, MBRX, Dr. Herrera, R1RX. El niño está sano. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? No sé quién está escuchando, ni por qué razón pudimos reunirnos en esta ocasión a distancia. No hay nada de malo en asistir con el médico de su confianza. Pero nuestro médico divino está al alcance. Solo debemos extender nuestra mano para tomar lo que Él nos ofrece. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Al nombre de nuestro Dios sea la gloria. Amén. Buenas tardes.